A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D. Le damos la bienvenida a Rodrigo, que estuvo algunas fechas fuera del país, ahora ya nos acompaña. Y en esta oportunidad hemos creído conveniente conversar sobre un poco cómo vemos nosotros la situación del país, pensando un poco en la terminación del gobierno, cuál va a ser el legado que quedaría para la siguiente administración, cualquiera que ésta sea, y qué creemos nosotros que debería hacerse. Y dentro de esto también nos ha parecido significativo un poco analizar un reciente pronunciamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde comenta la falta de transparencia fiscal en el Ecuador, es decir, la falta de conocer realmente cómo está el manejo de las finanzas públicas, y creemos que estos dos temas nos puede cubrir el programa del día de hoy. Simplemente para empezar de lo más pequeño a lo más amplio, es decir, por la parte última, y darle un poco de inicio a la discusión, decir a mi criterio que el desconocimiento que se tiene en el Ecuador sobre, por ejemplo, los contratos de endeudamiento público con la China, la falta de saber exactamente cuáles son los compromisos que ha suscrito el país para recibir los desembolsos, me refiero básicamente a las ventas anticipadas de petróleo, eventualmente la eliminación de los 4 sistemas de balances que tenía el Banco Central hace no mucho tiempo atrás. Asimismo, pues todo lo que tiene que ver con endeudamiento, por ejemplo, que se ha usado con las reservas internacionales para prestarle recursos al gobierno. Ahora último, una transferencia de recursos de 120 millones de una cuenta destinada a atender el tema del desastre natural que tuvimos del 16 de abril y que se ha pasado al Tesoro con el argumento del gobierno de que estos son contratistas o proveedores de las provincias afectadas de Manabí y Esmeraldas, que entre otros factores pueden ser aquellos que pueden haber dado espacio para que califiquen la falta de transparencia que tiene el Ecuador en cuanto a las cifras fiscales. Así que esto simplemente como un tema de discusión inicial. Quiero dar la palabra a Rodrigo para que un poco nos dé su opinión sobre el particular. Sí, lo que tú dices, la verdad que el país viene exigiendo, viene pidiendo al gobierno nacional una mayor transparencia. Se desconoce absolutamente sobre información sobre los préstamos externos, lo que tú muy bien señalas. Han inventado también ciertos utilización de criterios para definir lo que es consumo, lo que es inversión. Se desconoce totalmente, por ejemplo, hay gastos del sector público que realmente son de gastos corrientes y que no son de inversión, que se los incluye dentro de inversión. Ese es uno de los problemas que tiene la falta de transparencia. Adicionalmente, en los contratos de préstamo externo, parecería que van a un hueco para utilización en cualquier destino, porque es prohibido que se obtenga financiamiento externo para financiar gastos corrientes. Estos deben ser exclusivamente para gastos de inversión. Pero estamos viendo que como no hay una información real hacia dónde van esos recursos, en qué se están destinando esos recursos, muchos de los
préstamos aceptados por Ecuador y que ha logrado obtener del exterior, seguramente son para gastos corrientes, seguramente, porque el problema fiscal es muy grave, la situación de los ingresos tributarios han bajado, tal como se le había informado al gobierno, el incremento de impuestos como a la cerveza, los impuestos a los cigarrillos, no iban a generar más recaudación, sino menos recaudación. Y ese es un problema que el gobierno está enfrentando. No solamente, y no hay una transparencia respecto a la información para conocer exactamente hacia dónde van nuestros recursos. Y lo más grave es la modificación también de conceptos internacionales de economía que modifican como ellos quieren. Esto de señalar que determinados gastos son de inversión cuando son gastos corrientes, y adicionalmente las decisiones de qué es lo que forma parte de la deuda externa, que también son conceptos propios ecuatorianos y no se fijan en los conceptos internacionales de lo que es realmente una deuda pública tanto externa como interna, y están reduciendo la información, no hay transparencia. Gracias, Rodrigo. Bernardo, ¿qué opinas tú sobre esto? Estaba justamente traduciendo, o haciendo un esfuerzo por traducir del documento del Departamento de Estado lo que dicen sobre el Ecuador, y voy a permitirme leer la traducción. Dice: durante el periodo de revisión, dice el Departamento de Estado, los documentos del presupuesto estuvieron disponibles. Sin embargo, información completa de obligaciones de deuda, incluidas las preventas petroleras, no es pública. Eso es la primera frase, digamos, del documento, y es un párrafo nada más lo que se destina al Ecuador. Pero creo que es importante que tengamos en cuenta la señal que se da con esto, la señal que reciben los inversionistas, que reciben los posibles acreedores del país, la señal que recibe el mundo es: el Ecuador no es transparente. Concretamente, si es que uno se pone a revisar el tema, no es transparente en la información de la deuda pública. Pero en definitiva, el mensaje que se transmite es: el Ecuador no es transparente. Y creo que en un momento recesivo, en un momento de falta de recursos, en un momento de iliquidez, lo que debería hacer el gobierno, y deberíamos hacer todos los ecuatorianos, es un esfuerzo por dar señales que generen confianza, por hacer esto que algunos llaman un shock de confianza. Y estas cosas, resultado de la opacidad en el manejo de las cuentas públicas, generan lo contrario, generan más desconfianza. Así que creo que este es, por llamarlo de alguna manera, una raya más al tigre, pero no es auspicioso, y me parece que es uno de los desafíos más. Mauricio, tú decías en la introducción que de cierta manera quisieras hacer una revisión del legado que está dejando el gobierno a la economía, del legado económico del gobierno. Yo creo que esta opacidad es uno de los perjuicios más grandes que está dejando el gobierno al país. Nadie conoce, por ejemplo, en el Ecuador, tengo dos expertos a mi lado, nadie conoce con certeza cuál es el monto de deuda pública del país. A mí me parece que eso es impresentable, y solo es un ejemplo, es un caso. Así que creo que esto debería servir para los ciudadanos, sobre todo para los ciudadanos, dado que los políticos están andando por su propia riel, lamentablemente, ¿no? Sin escuchar, sin atender las necesidades del público, pero para que los ciudadanos estemos conscientes de la situación que estamos viviendo. Son pocos países y no de muy buen nombre los que están en esta lista del Departamento de Estado de falta de transparencia fiscal, y creo que como ciudadanos debemos empujar, hacer un esfuerzo para obligar a nuestros gobernantes, independientemente de quiénes sean, a tener o cumplir unos parámetros mínimos de transparencia de los recursos públicos, de los recursos que vienen
principalmente de las contribuciones que nosotros hacemos a través de los impuestos. Así que un comentario muy general en este sentido, Mauricio. Te agradezco, Bernardo. Bueno, aquí también hay que mencionar que esta opacidad, esta oscuridad de la información puede dar lugar también para que no se hagan los diagnósticos adecuados, no se hagan los diagnósticos correctos. Nosotros no sabemos, o al menos yo no conozco, por ejemplo, cuál es el precio del barril de petróleo con que se pagan los contratos de ventas anticipadas. ¿Será el precio del embarque del crudo? Si baja el precio, ¿qué quiere decir? Que en lugar de entregar 2 barriles hay que entregar 3 barriles. ¿Ese es el argumento o qué es lo que está detrás? Hay compromisos para importar bienes y servicios de la China atados al proyecto. ¿Hay algún tipo de condicionamiento para que la mano de obra también sea de ese país? Es decir, creo que hay muchos temas que no están claros y que puede dar espacio para que uno empiece a tomar decisiones eventualmente equivocadas. Creería yo que uno de los principales retos de una administración siguiente, a partir de mayo del siguiente año, es precisamente transparentar todo esto, para poder saber una cifra tan obvia, que debería al menos ser, que es saber cuánto debe el país, cuánto es la deuda pública del Ecuador. ¿Cómo es posible que estemos discutiendo que si esto se registra, que si esto no se registra? Y lo peor, añadido a este tema, es que se empiezan de alguna manera, a adecuar los conceptos a esta falta de información clara sobre el tema de la deuda, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se dice, no, pues una venta anticipada es algo que no se paga con recursos financieros, sino se paga con especies, en este caso con barriles de petróleo. Y por lo tanto es un menor ingreso futuro. Como es un menor ingreso futuro, no cuadra dentro de la definición de deuda que se paga con dólares. Por lo tanto, no se registra. Y así empezamos medio a adecuar las cosas, que porque la deuda es de menos de un año es para flujo de caja y por lo tanto no es deuda. Señores, si ustedes tienen una deuda en una tarjeta de crédito y tienen que pagar a menos de un año, ¿le consideran deuda o no le consideran deuda? Obviamente todos le consideramos deuda. Peor aún, si el gobierno emite papeles del 1 de enero, vence el 31 de diciembre y vuelve a colocar los papeles, los títulos valores del siguiente 1 de enero, es decir, al día siguiente, ya deja de ser un problema de liquidez, termina siendo un problema de deuda y de solvencia. Entonces, esa adecuación de conceptos a lo que busca el gobierno, creo que es también un problema de falta de transparencia en información, que no se conoce realmente de dónde se están utilizando las cifras. El otro ejemplo que creo que vale la pena resaltar, la plata que le ha prestado el Banco Central al gobierno, quiero preguntar yo, ¿a quién le debitaron esos recursos? Los 2.800 millones de dólares, que es lo que consta en las cifras, como préstamos del Banco Central al gobierno, que está fuera de los activos líquidos, está como una cuenta, me imagino, por cobrar más abajo, menos líquida. ¿Con cargo a qué cuenta se debitó? ¿Con cargo a la plata de los bancos? ¿Con cargo a la plata de la seguridad social? ¿Con cargo a los recursos depositados por los gobiernos seccionales? ¿O por quién? Me da la impresión que no es obviamente únicamente plata del gobierno central, porque los saldos de esa cuenta son muy pequeños. Uno debería asumir que es con cargo a lo otro, pero como ya desaparecieron los 4 balances, no sabemos con cargo a qué cuenta se evitaron esos fondos. Entonces, claro, uno empieza a sumar adecuación de conceptos, falta de información, eliminación de información trimestral. No conocemos los temas de la deuda. Uno entiende perfectamente de dónde viene un comentario, un calificativo como el que acaba de hacer el Departamento de Estado. ¿En qué incide esto? A mi criterio, en temas de riesgo país, en temas del costo de colocar papeles en el mercado internacional, por lo tanto, incide en la propia inversión extranjera, y obviamente esto puede incidir también que las decisiones que se adopten no sean las mejores. Uno puede, con esto termino este comentario, decir, bueno, el nuevo gobierno tendrá dentro del legado que replantear la deuda, pero hasta ahora no sabemos en qué términos tenemos que replantear, porque no sabemos cuál es el compromiso que ha asumido el Estado. En el exterior no les importa el gobierno, es el Ecuador
a través de sus autoridades en su momento, quienes se comprometieron a pagar ciertas obligaciones en ciertas condiciones. Si no conocemos las condiciones, al menos ahora, ¿cuál va a ser la estrategia para plantear eso el día de mañana? Entonces hay demasiadas, creo yo, implicaciones que rodean a este concepto de la falta de transparencia, que obviamente será uno de los grandes retos y uno de los grandes problemas que tendremos que enfrentar el día de mañana. No sé si sobre este tema en particular quisieran añadir algún tema adicional, Bernardo. Escuchándote, se me vino a la memoria que en el año 2009 el gobierno en funciones declaró ilegítima una parte de la deuda externa. Dentro de esa parte, me parece, estaban los bonos Global 2030, cuyo cupón era inferior, si no me equivoco, a la emisión que acaba de realizar el gobierno ecuatoriano la semana pasada, que tiene un cupón de 10,75%. Yo me pregunto, ¿por qué esos bonos, por qué esa deuda era ilegítima, inmoral y demás, y la deuda que acaba de emitir el gobierno ecuatoriano, esta sí transparente, no es ilegítima? Me pregunto nada más, porque digo, la ilegitimidad, suponía yo, venía por la alta tasa de interés, pero ahora estamos emitiendo deuda a un interés incluso más alto. Un comentario nada más al margen, una anotación al margen de respecto a las interrogantes que pueden surgir respecto al manejo económico del actual gobierno. Bueno, y las emisiones anteriores se conoció el documento de las emisiones. Ahora no conocemos los documentos. Y peor aún de la deuda china, que no conocemos absolutamente nada. Y que adicionalmente a que se desconoce los contratos de deuda, tampoco se conocen los contratos para los cuales sirvió la adquisición de esos recursos, porque son contratos todos a dedo. Entonces eso también es otro problema gravísimo que el país tiene que investigar y tiene que enfrentar. Seguramente, yo entiendo, una de las primeras cosas que tiene que hacer el próximo gobierno es modificar, tiene que hacer una reestructuración de la deuda con China sobre todo, que es el acreedor más importante en este momento. Con la banca privada es bien difícil hacer una reestructuración, porque lo hicimos una anterior en donde tomamos la decisión de tomarnos una parte no pagar una parte de las obligaciones. Pero con China es necesario que exista una reestructuración de la deuda a fin de alargar los plazos y reducir los costos, que son extremadamente elevados en relación a lo que se enfrenta actualmente en el mercado internacional. Bueno, queridos amigas, amigos, vamos a entrar en una pequeña pausa y continuamos con la segunda parte de este programa. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso. No pensé que se enojaría tanto. Continuamos. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes en este programa Economía en 3D, 3 dimensiones, Rodrigo Espinosa, Bernardo Acosta y Mauricio Pozo quienes habla, abordando temas sobre economía. Hemos tratado en la primera parte del programa sobre el asunto de la falta de transparencia de la información fiscal, que dio lugar pues a un comentario
del Departamento de Estado de los Estados Unidos y hemos de alguna manera ilustrado los ejemplos para que eventualmente se haya dado esa calificación. Yo quisiera, utilizando el tema de la deuda que hemos mencionado en esta primera parte del programa, decir que creo yo, es uno de los legados complicados que va a pasar al siguiente gobierno, a la siguiente administración. Primero, señalar que la deuda pública en el Ecuador, es decir, la deuda interna más la deuda externa, que tenía el año 2007, cuando se inició el actual gobierno, un saldo de más o menos 13.800 millones de dólares, y que en la actualidad, incorporando todo aquello que no está contabilizado, está alrededor de los 45.000 millones de dólares, significa en términos muy sencillos que en los 9 años y medio del actual gobierno, la deuda pública en Ecuador ha crecido aproximadamente 32.000 millones de dólares. Esto, para un tamaño de la economía ecuatoriana como la que tiene, es una cifra absolutamente, yo diría, demencial. En términos del tamaño de la economía, es decir, relacionando cuánto pesa la deuda pública frente al PIB, significa que hemos subido alrededor de 30 puntos, inclusive en un periodo más corto. Estoy hablando del 2009, donde tuvimos una carga de la deuda del 16%, a la fecha donde, nuevamente incorporando lo que no está registrado, el peso es más o menos del 45%, es decir, alrededor de 30 puntos del PIB ha crecido la deuda pública en el Ecuador. ¿Cuál es el problema de esto? Que si bien el gobierno anota de que esta proporción no es tan grande como otros países que tienen porcentajes del 60, del 70 o del 80, obviamente la estructura hace que el diagnóstico sea absolutamente incompleto. La estructura de la deuda en el Ecuador muestra que más del 50% de la deuda externa, por ejemplo, está a plazos menores a 6 años y a tasas de interés superiores al 7% anual. Las pruebas últimas son obviamente mucho más preocupantes por la emisión al 10.75, las dos emisiones anteriores también al 10.50 y de alguna manera todos los condicionamientos que hemos analizado. Es decir, me parece que el legado para el siguiente gobierno de la deuda va a ser uno de los dolores de cabeza que hay que enfrentar. Habrá que sentarse con los acreedores chinos a ver cuál tiene que ser el tratamiento hacia adelante de estas obligaciones y tratar de que sobre todo baje el riesgo país para que el Ecuador pueda levantar fondos del exterior más baratos y a través de eso poder hacer una suerte de reemplazo de la deuda cara por deuda barata a plazos largos y no a plazos cortos. Es lo que deberíamos, creo yo, buscar hacer como país en la siguiente administración, porque si dejamos las cosas como están y la estructura queda como está, obviamente va a ser un óbice para poder darle a las finanzas públicas un principio de sustentabilidad, porque el monto de recursos que de alguna manera se apropia o se apropiaría producto de esta estructura tan cara de la deuda, nos va a ser muy complicado poder atender el servicio hacia adelante. Así que creo que este es uno de los dolores de cabeza, tanto el crecimiento que ha tenido la deuda, cuanto la estructura de la misma y lo que tendremos que hacer hacia adelante con esta parte del legado económico que le va a tocar enfrentar al Ecuador hacia adelante. Añado simplemente algo. El endeudamiento público no es que pagan los señores que contratan la deuda, esto pagamos todos. Eso algún rato, de una u otra forma, tenemos que pagar. Eso se paga en el presupuesto. Si al presupuesto le falta plata, tiene que ver de dónde sacan los recursos. ¿Qué significa esto? Tendrá que subir impuestos, tendrá que endeudarse más, tendrá que bajar gasto de inversión, lo cual repercute en el empleo. Entonces, de una u otra forma, tarde o temprano, todos tenemos de alguna manera una carga adicional producto de este concepto. ¿Y de dónde viene el tema de la deuda? Del engrosamiento, del aumento del tamaño del Estado y del gasto público que no ha sido de alguna manera compatible con lo que ha crecido la economía, y el gobierno ha venido no solamente recibiendo mucha plata, sino que encima de que recibió plata se ha endeudado más, que es lo que estamos explicando que va a ser parte de la herencia y del legado para una siguiente administración.
¿Cuál es tu opinión al respecto, Rodrigo? Sí, en realidad estoy de acuerdo contigo. Hay un asunto que en realidad hay que modificar la estructura de la deuda pública del Ecuador. Respecto a que todos vamos a tener que pagar, yo no creo que la forma de pagar va a ser subiendo impuestos, porque se ha demostrado que el aumento de impuestos ha generado una menor recaudación. O sea, la forma va a ser reducir, el próximo gobierno va a tener que reducir los impuestos a fin de recaudar más, a fin de recaudar más IVA, recaudar más impuestos, más recursos por los impuestos a los cigarrillos, a las cervezas y a un sinnúmero de actividades. O sea, el Ecuador llegó a una situación en que la carga tributaria era tan grande que lo que estaba generando es lo que ha generado una reducción de las recaudaciones. O sea, lo que tiene que hacer el próximo gobierno es reducir impuestos, darle más incentivos al sector privado para que el sector privado pueda desarrollarse con más facilidad. Uno de los asuntos que yo veo muy importante que como labor del próximo gobierno debe ser la situación de la defensa de la dolarización y la situación del Banco Central. El Banco Central tiene que cambiar. Al Banco Central hay que prohibirle que el Banco Central conceda crédito al sector público y al sector privado. El Banco Central, como tú muy bien decías, ha destinado como 3.000 millones de recursos que no son del Banco Central, sino tomando de las cuentas de los depositantes, de pasivos del Banco Central. Con eso ha conseguido crédito al gobierno y a la banca pública. A la banca pública también le ha dado recursos y el saldo actual oscila sobre los 2.000 millones de dólares. Entonces, si sumamos los dos, tenemos casi 5.000 millones de dólares que el Banco Central ha utilizado y que lo está haciendo mal a la dolarización. El próximo gobierno, para defender la dolarización, tiene que tomar la decisión de que prohibir que el Banco Central conceda crédito al sector privado y al público. Esa es la defensa más importante que se puede hacer a la dolarización. De esa forma, al prohibir que el Banco Central conceda crédito, va a tener que cobrar y vamos a subir las reservas monetarias internacionales a niveles que sean positivas para el riesgo país y que permitan realmente tener un colchón para cualquier problema que el país pueda enfrentar por su economía externa. Gracias, Rodrigo. Bernardo, ¿cómo le ves el tema? Yo quería hacer un breve comentario sobre tu exposición, Mauricio, que creo que lo mencionaste, pero me parece que vale la pena resaltar. Este endeudamiento agresivo que pasó del 16% del PIB, la deuda pública, pasó de representar el 16% del PIB en el año 2009 al 45% del PIB en la actualidad, que ha significado a lo largo del periodo de gobierno un endeudamiento adicional de 33.000 millones, ocurrió durante la mayor bonanza que ha vivido este país. Eso creo que es importante que tengamos en cuenta, porque varios países lo que hicieron durante la bonanza fue pagar deuda, reducir el monto de la deuda, de manera que tengan un espacio para incrementar su endeudamiento cuando las cosas se pongan malas, cuando el ciclo se revierta. Sin embargo, nosotros nos endeudamos en condiciones duras, y ahora nuestros ingresos son mucho inferiores, nuestra capacidad adquisitiva como Estado es menor y tenemos que pagar, tenemos que honrar la deuda adquirida durante el periodo de vacas gordas. Así que estamos en el peor de los mundos y quisiera, hablando del legado del gobierno, creo que es importante, quisiera comentar que ya estamos viviendo ese legado. Quisiera hacer un pantallazo de la situación que estamos atravesando, mostrando o mencionando algunos datos. La actividad económica, como todos deben saber, se contrajo 3% en el primer trimestre de 2016 en relación al primer trimestre de 2015, que es la mayor contracción en el periodo de dolarización. De las 18 ramas de actividad que presenta el Banco Central del Ecuador,
Solo 4 crecieron en el primer trimestre de 2015. Quiere decir que 14 decrecieron. El número de personas con empleo adecuado se redujo en 195.714, es decir, redondeemos, 200.000 personas en el segundo semestre de 2016 al compararlo con el segundo semestre de 2015, es decir, en un año. Los depósitos afortunadamente se nivelaron, dejaron de caer en los bancos privados, al igual que el crédito, pero las exportaciones han venido cayendo. Quisiera mencionar que las exportaciones cayeron 27% entre enero y mayo de 2015 al comparar con el periodo de enero-mayo de 2014 y un 21% adicional entre enero y mayo de 2016 al compararlo con el mismo periodo de 2015. Entonces, ha habido una dramática contracción de las exportaciones y las importaciones han caído aún más. Las importaciones cayeron 12% entre enero y mayo de 2015 y el mismo periodo de 2014 y 35% entre enero y mayo de 2016 y el mismo periodo de 2015. Gracias a esa enorme contracción, 35% de las importaciones, en este año, comparando los datos de exportación e importación de este año, la balanza comercial es levemente positiva, pero no porque estamos exportando más. Ya he mencionado que ha habido una importante caída en las exportaciones, sino porque estamos importando muy, muy poco, gracias sobre todo, o debido sobre todo, a la contracción económica, no necesariamente a las salvaguardias como nos quisiera insinuar el gobierno. Y encima, digamos, considerando todos estos factores, el gasto corriente se ha incrementado en 5% en el primer semestre de este año al compararlo con el primer semestre del año 2015, lo cual me parece que es irresponsable por no calificarlo de otra manera, con otras palabras. Y el gasto de capital se redujo 27% el año 2015 al compararlo con el 2014 y 40% en el primer semestre de este año al compararlo con el primer semestre del año pasado. Pero creo que vale la pena hacer una reflexión sobre eso. 27% el año pasado, 40% en el primer semestre de este año. ¿Qué significa eso? Se está comprometiendo nuestro crecimiento futuro, porque nuestro crecimiento futuro depende de las inversiones que hagamos ahora. Y hay importantes inversiones públicas que no han sido finalizadas y que tienen que ser terminadas, por supuesto, para que generen un rendimiento. Y ahí viene el segundo comentario. Para que el gobierno pueda pagar su deuda, las inversiones del gobierno tienen que generar algún grado de rentabilidad, algún tipo de rentabilidad. Esa rentabilidad es la que permite pagar los intereses. Si es que no se genera esa rentabilidad porque las inversiones no han sido concluidas, ¿cómo vamos a pagar la deuda pública? ¿De dónde van a salir los recursos para pagar la deuda pública? Así que el Banco Central, bueno, Mauricio ya mencionó, quería hacer un comentario, así que el gobierno no está haciendo una reducción del tamaño del Estado, sino está reduciendo el gasto de inversión dramáticamente. Y además, como ya mencionó Mauricio, el Banco Central, y también Rodrigo, el Banco Central ha prestado alrededor de 2.900 millones al gobierno. El gobierno ha acumulado en lo que va de este año, en los primeros 6 meses, 1.000 millones de atrasos a proveedores. Es decir, frena la cadena de pagos con pagos que están represados y se succiona la liquidez del Banco Central para sus necesidades, lo cual perjudica la liquidez por ambos lados, ¿no? El gobierno finalmente ha impulsado de manera agresiva el uso del dinero electrónico. Afortunadamente, diría yo, al 31 de julio pasado, el saldo en la cuenta de dinero electrónico era 1,5 millones de dólares, $1.500.000, que es mínimo, ¿no? Pero finalmente ha habido un incremento en ese saldo. Lo que quiero decir aquí es que el gobierno no está ayudando a enfrentar la recesión, más bien está exacerbando la recesión. Ese ya es el legado que estamos viviendo, el legado económico del gobierno
en funciones durante 9 años. Ya lo estamos enfrentando, pero recién empezamos. Hay mucho por hacer. Para esto y otros temas vamos a entrar en una segunda pausa para continuar con el análisis. Enseguida volvemos. Economía en 3D. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Continuamos. Economía en 3D. Nuevamente con ustedes, estimados amigos, estimadas amigas, en este programa Economía en 3D, un poco analizando, reflexionando sobre el legado económico que quedará de este gobierno al siguiente y un poco los espacios de gestión que van a quedar. Estamos hablando del tema fiscal, algo ha mencionado aquí Rodrigo y Bernardo sobre el asunto también del sector externo y financiero. Sí quisiera notar algo más sobre estos dos asuntos. Uno de ellos, efectivamente el monto de recursos por la vía de depósitos en el sistema financiero como que ha mostrado alguna suerte de recuperación, pero creo que hay que completar el análisis y preguntarnos a qué se debe esta recuperación. ¿Son tal vez los recursos que salieron los meses anteriores o el año anterior los que regresaron al sistema porque de repente por alguna razón la confianza regresó a los mercados y a los ciudadanos en general, o es producto de alguna otra razón? Lamentablemente, al menos como yo lo veo, creo que responde un poco más al tema del endeudamiento público. Me parece que el endeudamiento que ha conseguido el gobierno por distintas vías, que los 1.500 millones de hace poco de los chinos, que los 1.000 millones ahora con la emisión de los bonos, con el tema del adelanto de recursos de la empresa Schlumberg, entre otros, son recursos que permiten pagar, no total, pero parcialmente a proveedores del Estado. Estos proveedores depositan en los bancos y los bancos algo de eso prestan, es decir, puede ser el resultado del endeudamiento público. O dicho de otra manera, en la medida en que siga el gobierno consiguiendo plata del exterior, vamos a ver un proceso de mejor liquidez. Pero hay que ver el otro lado, porque la liquidez en depósitos, si no tiene el uso adecuado, no ganamos mucho en términos de actividad económica. Los bancos han anunciado hace pocos días su intención de prestar $10.000 millones a la economía. El problema detrás de esto es que no hay demanda de crédito, es decir, las empresas no piden crédito, las personas no piden crédito. ¿Y por qué no piden? Porque o no tengo trabajo como persona, o no estoy animado a entrar en un negocio porque no sé cómo me va a ir, o las propias empresas no ven el espacio para poderse endeudar, es decir, no ganamos mucho con esa liquidez que está ingresando al sistema financiero si no existe la contraparte que es la demanda de crédito, que es precisamente la gasolina, pongámoslo así, o el combustible, que permite que la economía pueda crecer, fortalecerse en el tiempo. Así que desde el punto de vista del sector fiscal, estamos viendo un problema de estructura, estamos viendo un problema de tamaño, estamos viendo un problema de liquidez, estamos viendo un problema de atrasos que no se han atendido, y desde el punto de vista de la liquidez privada también estamos viendo que la propia recesión conspira contra la utilidad del crecimiento de los depósitos, que a mi criterio de alguna manera responden a las razones que he mencionado.
Y el otro asunto que quería mencionar también y simplemente ratificar lo que se ha mencionado aquí, es que la mejora en el sector externo, que para el mes de mayo muestra un superávit de 400 millones en la balanza comercial, responde básicamente a una caída del 35% de las importaciones. ¿Por qué caen? Porque nadie importa, o pocos importan, o los que importan mucho menos que el año pasado en bienes de capital, en materias primas, en bienes de consumo. ¿Qué significa esto? La severidad de la recesión económica, que es lo que en economía se llama una suerte de dilema entre el equilibrio interno y el equilibrio externo. En este caso estamos buscando equilibrio externo a costa de un desequilibrio interno. ¿A costa de qué? De una contracción económica interna. Entonces, tenemos problemas fiscales, tenemos problemas del sector externo, tenemos problemas del sector monetario, pero lamentablemente, sin ser agorero del desastre, creo que todavía nos queda por enumerar algunos otros problemas. Hemos citado también la posibilidad, no la posibilidad, sino la necesidad de recuperar la solvencia del Banco Central, que es otro tema álgido que tendrá que atenderse hacia adelante, pero creo que por ahí no termina el asunto. Yo, por ejemplo, preguntaría aquí a mis colegas, ¿qué pasa con la imagen internacional del Ecuador? ¿Qué pasa con los acuerdos de comercio? ¿Cómo ves esos temas, Rodrigo? Grave, o sea, se ha hablado mucho, por ejemplo, sobre la posibilidad de la firma del acuerdo con la Unión Europea, pero se conoce muy bien que en los tratados firmados por la Unión Europea existen determinados puntos que el Ecuador no está cumpliendo y no veo posibilidad de que lo cumplan. Entonces se habla de muchos aspectos en lo que tiene relación con servicios, en lo que tiene relación con el trato nacional a las inversiones extranjeras. Hay aspectos relacionados con propiedad intelectual que no se cumplen y que son difíciles, creo, son retos que el ministro actual tiene que evitar, que tiene que solucionar para poder firmar el acuerdo con Europa. Pero adicionalmente a esta situación que es negativa a nivel internacional, también hay una política muy agresiva de parte de la Cancillería. Por ejemplo, todo el mundo y nosotros aquí hemos demostrado de que no hay opacidad en las cuentas del sector público. Nadie puede defender que conozca economía un poco de que en el Ecuador hay transparencia fiscal. Y el señor Canciller salió con una declaración muy dura contra los Estados Unidos, defendiendo que en el Ecuador sí hay transparencia fiscal, cuando en realidad no hay. Él no debe conocer aspectos económicos para hacer ese tipo de declaraciones, o son declaraciones políticas similares a las que hace, por ejemplo, la canciller de Venezuela. Entonces eso también genera internacionalmente posiciones negativas para el Ecuador. Yo quería hacer un comentario respecto a uno de los grandes desafíos que tiene la economía en este momento, que me parece que son las expectativas negativas que tiene la población. Comprensibles, por si acaso. Cuando nosotros tenemos mucha incertidumbre, cuando digo nosotros me refiero a todos los actores de la economía, tanto personas como empresas, tenemos mucha incertidumbre respecto al futuro, lo que hacemos es posponer nuestro consumo, tratar de gastar lo menos posible porque no sabemos qué puede pasar con nuestro empleo, no sabemos qué puede pasar con la eventual inversión que iba a hacer la empresa en la que trabajamos o a las decisiones económicas que podamos tener. Como consecuencia de ello gastamos lo menos posible y ese menor gasto significa menos ingresos para otras personas y para otras empresas y se contrae la actividad aún más de lo que ya está contraída. Así que lo que se debe buscar en este momento, un momento como estos, es mitigar esas expectativas negativas.
pero no se ve esa intención de parte del gobierno. Más bien a mí me luce que el gobierno está haciendo parecería casi un esfuerzo por generar más expectativas, por confundir más a la sociedad, por ejemplo con el tema del dinero electrónico, por ejemplo con la renuencia a ajustar el gasto corriente, por ejemplo con este endeudamiento bastante agresivo que vamos llevando este año y que no se conoce, por ejemplo con el manejo de los recursos de la recaudación adicional que es producto de la última reforma tributaria que se la fomentó para atender las necesidades del terremoto. Entonces, uno de los grandes desafíos en este momento es mitigar esas expectativas negativas de la sociedad, pero depende sobre todo de las autoridades económicas hacer un esfuerzo para describir qué va a pasar en los próximos meses, generar algo de tranquilidad sobre la base de datos reales, de información transparente, y eso va a dar las condiciones o generar un poquito más de confianza en los actores para estimularles a actuar. Mauricio mencionaba que ha caído la demanda de crédito. Yo quisiera mencionar simplemente un dato que me parece que es muy demostrativo de la caída de la demanda del crédito y de las expectativas negativas de la población. Históricamente, de los créditos que han sido aprobados para comprar un vehículo, poco más del 90% de esos créditos se efectivizaban. Es decir, de 10 personas que recibían un crédito o que tenían aprobado un crédito para comprarse un carro, 9 personas hacían uso de ese crédito. En la actualidad, en este momento recesivo que vivimos, el 40% de los créditos que están aprobados para comprarse un vehículo se efectivizan, se utilizan. ¿Eso qué quiere decir? Que está contrayéndose la demanda de crédito porque el crédito finalmente ha sido aprobado, pero solo 4 de 10 personas lo utilizan, y que hay expectativas negativas en la población. Es decir, me aprueban el crédito. Y sin embargo yo digo, prefiero no comprarme el carro. ¿Por qué? ¿Por qué prefiero no comprarme el carro? Porque tengo inseguridad respecto a mi futuro laboral, porque no sé qué va a pasar con el empleo de mi esposa, porque no sé qué va a pasar en la empresa en la que trabajo, porque no sé qué es lo que está pasando en el país. Entonces, ahí tenemos un gran desafío, y creo que es un desafío de las autoridades sobre todo, pero es un problema que está enfrentando la economía. Estamos todos comprensiblemente con mucha incertidumbre, y esa incertidumbre está pasando factura a la actividad económica. Tenemos, creo yo, frente a nosotros una realidad que lo que peor puede pasar es que un siguiente gobierno, cualquiera que este sea, no haga nada. Es decir, continúe medio con la inercia de lo que se ha visto y lo que se ha venido actuando. Y eso yo creería sería para la economía desastroso. Creo que el caso venezolano no estaría tan lejano como ahora todavía se lo ve, pero que cruzarse de brazos y no rectificar lo que se ha venido administrando y las políticas que se han venido adoptando, creo que sería absolutamente perjudicial. El Ecuador requiere un programa económico que brinde confianza, y la confianza significa establecer objetivos que sean claros, que se definan instrumentos para alcanzar esos objetivos, que asimismo sean entendibles, claros, explícitos, que permita el Ecuador una inserción mucho más efectiva en el concierto internacional. Tendrá que establecerse un cronograma para suscribir y cerrar acuerdos con Estados Unidos, con Europa, con el Asia-Pacífico. Tendrá que definir cuál va a ser la participación del sector privado, qué mecanismos habrá que crear para que la inversión extranjera llegue al Ecuador, no en los porcentajes actuales que están cerca del 1% del PIB, sino ojalá podamos superar el 3, 4 o el 5% del PIB, que es una forma de nutrir todos los recursos que se requieren. Y algo que es fundamental, el casi 100% de los ecuatorianos defiende el dólar, defiende la dolarización. ¿Y eso qué significa? Que el programa económico que se diseñe, creo yo, tendrá que confeccionarse de tal suerte
de que quede claro para la ciudadanía que ese programa va en esa dirección, es decir, para mantener el régimen cambiario, para no pensar en alternativas y para crear los mecanismos necesarios para que el proceso y del régimen cambiario se fortalezca y que obviamente sigan entrando dólares y ojalá menos dólares salgan de la economía. Así que yo creería que esas pueden ser las anclas de un programa económico que se diseña hacia adelante, pero lo de fondo es lo dicho, algo que genere confianza para que la gente empiece a gastar, para que los capitales empiecen a venir, para que la inversión extranjera empiece a activarse, para que los recursos depositados vuelvan al sistema financiero, para que los bancos puedan prestar, para que la demanda de crédito suba. Es decir, de alguna manera ese es el denominador común, es la raíz, creo yo, al menos del problema que estamos viviendo. No sé cómo más se pueda confeccionar un programa, no sé qué ideas adicionales tengas tú, Rodrigo. Yo creo que lo que tú dices de la dolarización es clave. Yo creo que la forma más segura de defender la dolarización es impidiendo que el Banco Central conceda crédito. El Banco Central no puede conceder crédito. Entonces, esa prohibición que se hizo al comienzo, cuando el Ecuador decidió dolarizar, tiene que permanecer. Eso nos va a permitir, nos va a dar confianza de que el Ecuador va a defender la dolarización. Y hay un sinnúmero de recursos que el Banco Central ha entregado que tendrán que volver al Banco Central. Y eso le va a fortalecer a la dolarización. Le va a fortalecer el patrimonio del Banco Central, que en este momento no se conoce, no se sabe. Hay rumores de que el patrimonio del Banco Central se ha reducido a niveles extraordinariamente bajos. Pero no se tiene una información muy clara que a uno le permita conocer el monto del capital del Banco Central. No se conoce cuáles son los rendimientos de las operaciones del Banco Central. Tenemos un problema ese que hay que empujar, la defensa de la dolarización. Y respecto a la política fiscal que tiene en relación con la demanda interna, tenemos que adoptar una política de reducción de impuestos. Hay que reducir impuestos para incrementar las recaudaciones. Eso son incentivos positivos para el sector privado y tratar de adoptar políticas que sean más amigables con la producción privada. Adicionalmente hay un sinnúmero de medidas que no son estrictamente económicas, pero que tienen que ver mucho, tienen un impacto en la economía, como es esto de los poderes, el poder no puede estar en una sola persona. Tiene que haber, el poder legislativo tiene que tener su fuerza, el poder judicial igual, el Tribunal Supremo Electoral tiene que mantenerse totalmente autónomo. Entonces, ese tipo de actividades que no son puramente económicas tienen impacto en las expectativas económicas, en la inversión extranjera, en todas las actividades económicas, y eso también son asuntos importantes que el próximo gobierno tiene que analizar y ejecutar a fin de lograr que el país logre una democracia mucho más eficiente. Creo que se nos acabó el tiempo, pero puedes unos 30 segundos, Bernardo, añadir 15 algo. nada más. Una reflexión final. Estamos empezando agosto del año 2016 y el gobierno termina sus funciones en mayo del 2017. Aún quedan 10 meses de este gobierno. Me parece a mí que es responsabilidad de los ciudadanos ejercer presión para que se tomen los correctivos ya, o algunos correctivos al menos ya durante este gobierno. Me parece que hay mucho tiempo hasta que empiece el nuevo gobierno y la situación es bastante crítica, así que ya debieran empezarse a tomar los correctivos. La única forma que se me ocurre a mí para que eso suceda es con presión de los ciudadanos. Muchas gracias, Bernardo, muchas gracias, Rodrigo, por los comentarios. A ustedes, estimados televidentes, radioescuchas, nuevamente en este programa Economía en 3D, reflexiones sobre el legado económico, decisiones que creo que deben adoptarse hoy y después.
Ojalá pues lo comentado, lo analizado en este programa sea de utilidad para todos los ciudadanos y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muy amables. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D. 3 dimensiones, 3 generaciones, 3 puntos de vista. Mauricio Pozo, Bernardo Acosta y Rodrigo Espinosa. Economía en 3D.